Muy bien. Ahorita vamos a ver un poquito la sintaxis, vamos a ir metiéndonos un poquito en este tema, porque ustedes en últimas van a tener que también hacer una implementación, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquitico de arreglos y conjuntos. Casi siempre en problemas de la vida real estamos interesados en resolver problemas donde de alguna manera tengo que incluir arreglos, matrices y conjuntos. Entonces, vamos a ver cómo se escriben estas cosas, por ejemplo, en Minisync. Entonces, los conjuntos se declaran de esta forma. Entonces, se escribe la palabra set, luego se escribe of, luego se pone el tipo, ¿cierto? Del conjunto. ¿Este tipo cuál puede ser? Puede ser entero, puede ser una enumeración, que no la vamos a ver en este curso, pero una enumeración es como darle nombres a un conjunto, es decir, no necesariamente tienen que ser números, puede ser un conjunto con Carlos, Luis, Felipe, cosas por ese estilo. O pueden ser flotantes, o pueden ser booleanos, ¿cierto? Luego se ponen dos puntos, el nombre de la variable, igual, luego corchetes y las expresiones separadas por coma. Eso sí yo quiero crear un conjunto. Ahora, este conjunto, pues es un conjunto que no va a cambiar. Miren que no tiene la palabra var por ningún lado. Es un conjunto que no va a cambiar. En el ejemplo de la mochila, en este que teníamos aquí, ahorita vamos a ver que aunque nosotros no definimos un conjunto, esto de aquí sí es un conjunto y por eso siempre lo explico en este curso, para que ustedes se den cuenta que esto que están definiendo acá realmente es un conjunto de elementos o una red, eso en Minisync tiene un nombre que es un índice de un arreglo, pero es un tipo conjunto. Entonces, por eso lo vemos. Esto no necesariamente vamos a utilizar conjuntos en nuestros modelos, aunque podríamos hacerlo, pero allí implícitamente está. Entonces, por ejemplo, uno podría crear un conjunto de esta manera, ¿no? Un conjunto de enteros, llamarlo A y decirle que estos valores toman, digamos que A toma valores 1, 5, 7, 9. Yo podría crearme, por ejemplo, un conjunto para recorrer una matriz, ¿cierto? O un arreglo y decir, recórrame sobre los elementos pares o sobre los elementos impares e iterar sobre esos elementos de ese arreglo. Entonces yo también puedo utilizar este tipo de cosas para crear ese tipo de índices. Puedo crear conjuntos flotantes, puedo crear también, digamos que con azúcar sintáctico, si yo tengo todos los elementos, por ejemplo, entre el 20 y el 30, entonces lo hago así, 20, punto, punto, 30, y eso me crea un conjunto con los elementos 20, 21, 22 hasta el 30. Bien, esto es azúcar sintáctico para no tener que escribirlos todos. Bien, entonces la forma de escribir estos literales son los valores que pueden tomar los conjuntos, entonces ya vimos, con corchetes y cada una de las expresiones separadas por coma, o con la expresión 1, punto, punto, expresión 2. Entonces, nuevamente, aunque no vamos a trabajar, o por lo menos se escapa del alcance del curso, no vamos a trabajar modelos donde creemos conjuntos, uniones, intersecciones y ese tipo de cosas, que también se podría hacer porque Minisync lo permite. Donde sí los van a ver es en estos índices que tenemos acá, que aparecen por acá, por ejemplo, en las sumatorias. Esos son conjuntos. Entonces, por eso los vemos así. Ahora, aquí lo denotamos con punto punto, pero también pudimos haber creado por aparte un índice o un índice a través de un conjunto. Es decir, yo pude haber creado un conjunto llamado, yo qué sé, elementos de la regla y decir qué son todos los elementos y decir cuáles son los índices. Minisync, noten ustedes que en ese orden de ideas, los arreglos de Minisync no es que no sucede como en los lenguajes de programación donde están siempre indexados algunos desde el 1, algunos desde el 0, no, aquí uno define desde dónde hasta dónde va a estar indexado el arreglo. Yo aquí, por ejemplo, decidí que esto va a tomar valores como desde 1 hasta n porque es natural hacerlo así, pero también ustedes podrían hacerlo, yo qué sé, desde 2 hasta n más 1 o desde 3 hasta n más lo que sea, ¿cierto? O también manejar índices incluso negativos. Bien, para Minisync eso es transparente, eso es simplemente una forma de recorrer los elementos de una regla. Bien, también es posible crear variables para trabajar con conjuntos, pero nuevamente se escapan del alcance de este curso. Y eso es que yo creo un conjunto y yo ese conjunto le voy aplicando una serie de restricciones y ese conjunto la idea es que puedo ir acotándolo y al final quedar con ciertos elementos en ese conjunto, es decir, crear una variable para saber cuáles van a ser los elementos del conjunto al final. Bien, eso es posible. ¿Cómo se hace? Se escribe la palabra var. Noten que a diferencia de lo que teníamos ahorita, no tenía la palabra var. Luego se escribe conjunto de el tipo de la instancia, dos puntos y el nombre de la variable. Bien, entonces eso es una forma de crear variables de conjunto. Nuevamente, aunque se escapa del alcance del curso, si a ustedes se les llega a presentar
algún problema donde tengan que trabajar con conjuntos, entonces pueden también crear variables de ese tipo. Ahora bien, pasemos a hablar sobre lo que son arreglos. Matrices unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales. ¿Cómo se hace un arreglo? Entonces se escribe la palabra array, ¿cierto? Se pone una llavecita, luego se pone aquí el index set1, noten que es un conjunto de índices, ya vimos que nosotros lo hacemos en este curso con punto punto. Si es de una sola dimensión, entonces solamente se pone uno, por ejemplo, estos son arreglos, una dimensión, entonces aquí solamente hay un index set. Si tuviéramos otro, entonces se pondría coma, por ejemplo, desde el 2, punto hasta el 90. Entonces aquí ya tendríamos n filas y desde la 2 hasta la 90 columnas, ¿cierto? Coma, podríamos hacer, etcétera, etcétera. Poner los índices que necesitemos para nuestras matrices. Pero entonces en ese caso utilizamos nuevamente conjuntos de índices. Eso es lo que necesitamos para crear un arreglo. Luego se pone D y el tipo de datos que va a almacenar esa matriz. Entonces miren que aquí vemos, esto dice D, valores flotantes, 2 puntos y luego viene el nombre separado con punto y coma. Insisto, la diferencia entre lo que son constantes a lo que son variables es que a las variables le agregamos simplemente la palabra var. Por ejemplo, si esto no fuera una constante, sino una variable, entonces le tendríamos que agregar la palabra var o anteponer la palabra var al float para que quedara un arreglo de variables flotantes. ¿Y cuál es la diferencia entre una constante y una variable? La constante yo se la paso, yo la conozco. Una variable tengo que encontrarla, es una variable de decisión. ¿Bien? Ahora bien, en los datos, digamos que cuando yo le paso datos a un modelo, entonces uno típicamente crea arreglos, ¿cierto? Entonces ponemos llavecitas, la expresión 1, coma, expresión 2 hasta la expresión n y cerramos llavecitas. Esto es un arreglo unidimensional. Entonces, por ejemplo, acá en los datos de la mochila, mire que aquí le estamos pasando un arreglo unidimensional. Esa es la forma de escribirlo, es bien sencillo. Pero ¿qué pasa si es una matriz? Entonces yo pongo aquí llavecitas, pongo una barrita, expresión 1, 1, etcétera, etcétera, expresión 1n, barrita, luego aquí siguen las otras, barrita y así sucesivamente. Y esto me va a representar una matriz. Es la forma de escribirlo en Minisync. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo escribir estas cosas, pero pues es relativamente sencillo. Miren que para escribirlo, uno puede escribir arreglos de una dimensión, 2 dimensiones. Si quiero escribir un arreglo de 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, entonces yo ya no la voy a poder escribir así. Lo que tengo que hacerla es pasarla como un arreglo de una dimensión y aplicarle una conversión al otro lado. Mi modelo tendría que decirle, mire, eso conviértamelo a una matriz de tanto por tanto, de tanto por tanto. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo en Minisync. Pero pues digamos que nuevamente en el curso vamos a trabajar máximo hasta con matrices. De todas maneras, si a alguno de ustedes se le llega a presentar el caso que necesiten representar una matriz de 3, 4, 5 dimensiones, también es posible. Simplemente se la pasan en una dimensión y al otro lado la convierten. Hay una función de Minisync que hace ese tipo de tareas. Vamos a ver un segundo ejemplo, pero entonces vamos a detener esta grabación para que no se nos alargue tanto el video.